soy Paola Zambrano y les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Sopó en Contexto. Hoy hablaremos sobre la sesión de niños, niñas y concejales de Sopó, la cual se llevó a cabo en el mes de mayo, abordando los temas de derechos humanos y la situación actual del país. Iniciamos. Información. Acuerdos. Objetividad. Control político. Esto es Sopó en Contexto. Desde el año 2010 y año tras año se ha venido desarrollando la sesión de niños, niñas y adolescentes concejales de Sopó, anteriormente conocido como concejalitos. Este encuentro se crea como un espacio para la interacción, el análisis y la reflexión de la comunidad educativa. Además, como para fortalecer la iniciación de la participación democrática de los estudiantes de los grados superiores. Durante esta vigencia, debido a la emergencia provocada por el COVID-19, esta sesión se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom y pues nuestros niños abordaron el tema de los derechos humanos. Los invito a que nos pongamos en contexto. Bueno, entonces nuevamente muy buenos días para todos, muy buenos días a los profesores de las diferentes instituciones educativas, muy buenos días a nuestros concejalitos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión con la lectura del orden del día. Buenos días para todos. Orden del día, sesión especial concejalitos, Consejo Municipal mayo 31 de 2021. El Consejo Municipal realizó la sesión especial de niños, niñas y adolescentes concejales de Sopó el pasado 31 de mayo de 2021 a través de la plataforma Zoom. Encuentro en donde bajo la dirección y apoyo de nuestro presidente concejal Óscar Velázquez, 14 estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio intervinieron y debatieron sobre los derechos humanos fundamentales y la situación actual del país frente a temas como las manifestaciones sociales y el acceso a la educación. Entonces, procedemos con una votación. Las personas que votan por Sara Casallas como primera vicepresidenta, por favor, levanten la mano. En un ejercicio democrático, los cargos de secretario, presidente y vicepresidentes fueron elegidos por votación, otorgándole estas responsabilidades a los estudiantes Zaira Cañón, Nicolás Montoya, Lady Dayana Otálora y Catalina Arias. Y los derechos fundamentales nos protegen. Los tenemos desde que nacimos y nadie nos los puede quitar. Con presentaciones, datos estadísticos, fuentes bibliográficas y argumentos sólidos, nuestros niños, niñas y adolescentes concejales intervinieron uno a uno en el debate. Pero ese es mi punto de vista. Hacerle frente a este tema, nos acompañan dos invitados. Por un lado, Lady Dayana Otálora, estudiante y personera de la institución educativa departamental Rafael Pombo del grado 11. Lady, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos en esta sesión tan importante, donde podemos dar a conocer nuestros puntos de vista. Bueno, y de otro lado nos acompaña Nicolás Montoya León. Él es estudiante del Liceo Integrado Fray Francisco Chacón del grado 10º. Nicolás, bienvenido. Hola, muchísimas gracias al Consejo Municipal de Sopó por la creación e invitación a estos espacios de participación estudiantil que realmente enriquecen e incentivan a la participación ciudadana en los jóvenes. Nicolás y Dayana fueron dos de los 14 participantes de esta sesión.
Ellos se desempeñaron como presidente y primer vicepresidente en esta sesión, que fue bastante extensa pero muy productiva, ya que por casi 2 horas nuestros niños no solamente hablaron de derechos humanos, sino también se refirieron a temas como la educación, la economía, la desigualdad. Por eso, antes de iniciar nuestro diálogo con nuestros invitados, queremos compartir con todos ustedes algunos apartes de lo que fue esta sesión. Veamos. Para o sea, sobre mi punto de vista, creo que ahorita, con la situación que se está viviendo en Colombia y todo eso, los principales son el derecho a la protesta y el derecho a la vida. Ayer leí una noticia que fue emitida por las noticias ONU, y es un poco como sorprendente ver cómo la ONU, que es la encargada de promover la paz mundialmente, pide que se respeten los derechos humanos, y pide que se haga un diálogo tras la muerte violenta de 14 personas en Cali. Entonces ahí uno se pone a pensar y dice como, o sea, ¿cómo es que en un país que tiene tantas cosas bonitas no se puede respetar la vida? Entonces, desde ahí, pues esta noticia me dejó pues impactada, podría decir. En primera instancia, pues me gustaría recalcar que mi punto de vista sobre el tema del paro y sobre el respeto de los derechos humanos, pues va a favor de el grupo de manifestación. Y de hecho, pues como lo decía la compañera, hay muchos entes al exterior de Colombia que están pues presentando sus posturas y están presentando exigencias. Tal es el caso de la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, quien el viernes, perdón, si no estoy mal, emitieron un comunicado en el que expresaban su inconformidad con las violaciones que se han estado dando sistemáticamente en Colombia durante el marco del paro nacional, y también pues pidiendo el arresto del presidente Iván Duque. Pues esto nos hace pensar que cómo es posible que en un país los gobernantes sean quienes están siendo juzgados, mientras que ellos deberían ser los que nos protejan a nosotros. O sea, me parece bastante grave, eso me parece una situación muy grave, porque si estos son nuestros dirigentes, ¿cómo serán las personas que deberían hacernos daño? Pues por último también me gustaría expresar que las cifras de muertes por parte de los funcionarios, pues no de los funcionarios, sino de las fuerzas públicas, son bastante elevadas, más de 1.400 casos de violaciones de derechos humanos judiciales, agresiones sexuales, agresiones físicas, asesinatos, desapariciones y pues muchas otras cosas que son graves por las cuales no se deberían juzgar a los presidentes, sino que estos deberían dar el ejemplo y pues rechazar todas las acciones violentas. Muchísimas gracias, concejala, ha agotado su tiempo. Antes de continuar, se les solicita a todos los concejales que no han participado que enciendan sus cámaras y aquellos que no han participado las apaguen, así podemos llevar un mejor orden a la hora de la participación. Muy bien, pues concuerdo con la compañera, porque pues a mí me parece que ya no es nuestra misma Colombia de antes, de hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo nosotros vivíamos en paz y no era, no era salir y saber con esos nervios que te iban literalmente a matar, porque ahora están irrespetando nuestros derechos. Nuestro país es un país complicado en muchos aspectos. La violencia y la vulneración de derechos es un problema que viene desde hace mucho tiempo, hace mucho, y el problema ha sido que lo hemos hasta cierto punto ignorado. Hasta hace poco, o sea, hasta hace no mucho tiempo, hubo muchos asesinatos a líderes sociales y es un poco indignante el hecho de que nosotros como colombianos, que sabemos que están asesinando a nuestros líderes o sí, a nuestros líderes, no exijamos, pues se ha exigido, mejor dicho, reitero lo que se ha exigido
una respuesta por parte del gobierno. Buenos días. No, pues con el tema de la pandemia actualmente, más el paro y todas estas cosas que nos han llevado a encerrarnos y muchas veces a callar, considero que este es el momento de, de alzar la voz por el país, porque Colombia tiene muchas cosas por detrás, ¿sí? Pero muchas más a futuro que le esperan. Y es el momento de alzar la voz, de no callar más, porque se ve afectado muchos asesinatos, muchas personas que quieren expresar su opinión y fueron calladas por la violencia. ¿Listo? Entonces, se ha agotado el tiempo de un minuto. Concluiré yo esta primera parte del debate. Con mi opinión, igual respetaré el tiempo de los 2 minutos. Así que estoy de acuerdo con mucho de lo que han compartido mis compañeros concejales y concejalas. La vulneración de los derechos humanos no debería ser algo que esté en la mesa de negociación, debería ser algo fundamental que debería ser respetado. También tenemos que entender que el país vive diferentes realidades al mismo tiempo, como lo expresó la concejala Zaira Quiñón, en el que pues sí es cierto que se vienen vulnerando unos derechos por parte del Estado hacia los ciudadanos. También vemos el uso excesivo de la fuerza por parte pues de las entidades públicas, pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que ha sido un poco menos intenso, pero que tenemos que reconocer su existencia, y es el vandalismo, el daño a la propiedad pública y los ataques que han recibido la fuerza pública por parte de los manifestantes. Pues, pese a que las cifras son un poco desiguales, ya se han registrado al menos 1.118 casos de uso policial hasta hace unos días, y también han sido reportados por contraparte 580 casos de policías que han resultado heridos. Así que tenemos que entender que esta situación, como colombianos, la tenemos que afrontar todos y tenemos que procurar que se garanticen los derechos de todos. Tanto como ciudadanos, garantizar nosotros el derecho a la paz, tenemos que dar ejemplo, y también el Estado tiene que intervenir de la manera más oportuna para evitar que se sigan cometiendo los abusos por parte de la fuerza pública y que no se restrinjan las libertades de los otros, como lo decían en el video. Pues también otro punto importante a tratar ha sido la censura, pues ya que algunos medios no han informado de manera objetiva, con sesgos, o en algunos casos se han documentado que hay amenazas hacia personas que están documentando lo que está pasando actualmente. Bueno, complementando lo que dijo el presidente Nicolás Montoya, siento que también debemos mirar los dos lados de la moneda, porque a veces nos fijamos mucho en que como somos el pueblo, tenemos que tener derechos como pueblo, como personas, pero pues tampoco pensamos un poco en nosotros como pueblo, en que los errores que cometemos, ¿sí? A veces decimos como la fuerza pública actúa de forma agresiva, pero pues tampoco decimos por qué lo hizo, si había vandalismo, si estaban agrediendo en sí cosas materiales del país, pues siento que no era la forma, pero que sí se debía intervenir. Entonces también, no sé, mirar el punto del presidente Duque, en que a veces juzgamos mucho, pero pues tampoco pensamos en el cómo se está sintiendo la otra persona, en que él tiene un país, casi 55 millones de habitantes, a los cuales tiene que a todos literalmente tenerlos contentos. Entonces como que fijarnos en el otro, en cómo se siente y pensar antes de actuar. Bueno, y luego de ver este pequeño abrebocas de lo que fue el debate, quiero iniciar preguntándole a Nicolás. Nicolás, ¿cómo fue la experiencia de asumir este rol tan importante como es la presidencia dentro de concejales niños por un día? Fue una experiencia realmente muy chévere, fue mi primera vez haciendo como mediador y me agradó bastante. También me pareció muy interesante pues tener esa habilidad de poder organizar el diálogo. Siento que eso es lo que más necesitamos ahora, diálogo y mediación. Bueno, Lady también hizo parte de la mesa directiva y ¿cómo fue esa experiencia de ser primera vicepresidenta? Pues inicialmente fue algo muy, por decirlo así, inesperado. Me gusta mucho identificarme como líder, sin opacar a los demás. Me gusta saber que
en esa experiencia que tuvimos, niños tan de corta edad pudieron dar un punto de vista tan crítico y tan correcto. Entonces fue una experiencia muy chévere y pues también que todos pues se puedan dar cuenta que los jóvenes también podemos dar nuestro punto de vista sin ser juzgados. Y es que tal y como lo menciona Lady, se evidenció bastante investigación, preparación, criterio, no solo sobre los temas de derechos humanos, vimos también que hablaron de las manifestaciones, del abuso policial. Una pregunta para los dos, ¿ustedes harían parte de un grupo con reconocimiento político para defender los derechos de aquellas personas a quienes se les han vulnerado? Nicolás, ¿tú harías parte de un grupo? Por supuesto que sí, siento que es la mejor herramienta que tenemos aprovechando que vivimos en un país democrático para expresar nuestras opiniones y pues la participación ciudadana es la mejor manera que tenemos para solucionar los problemas y los inconvenientes que vivimos actualmente, así que claro que sí. Lady, la misma pregunta, ¿harías parte de un grupo político para defender los derechos humanos y evitar la vulneración? Pues a lo mejor sí haría parte, pero no como líder. Nos hemos dado cuenta que es muy difícil tener a un pueblo muy feliz con la toma de decisiones. Pero pues sí haría parte, pero no sería como la líder de ese grupo. Es algo muy complejo. Hablábamos de protesta social como un derecho, la protesta social obviamente pacífica, ¿no? Cuando hablamos de esa protesta social, hay una oposición entre lo que es defender nuestros derechos, marchar por nuestros derechos, y está la otra cara de la moneda que se ve con el desorden de la ciudadanía. Evidentemente se han presentado múltiples situaciones, entre ellas unas más desalentadoras que otras, y una de las que evidenciamos acá, sobre todo en el municipio, fueron los bloqueos de vías. Nicolás, ¿consideras que estos bloqueos son una figura válida como mecanismo de protesta? Pues claro que sí, son una forma válida de protesta, ya que cumplen con su propósito, que es dar a entender un mensaje y generar eco. Tal vez pueden llegar a desprestigiarse en algún punto si se extienden demasiado, ya que esto puede hacer que se vulneren los derechos del trabajo o del desplazamiento de las personas a través del territorio nacional. Pero el hecho de que los bloqueos continúen hoy en día en muchas zonas del país simplemente es un reflejo de lo que se ha hecho mal, de que la mediación y el diálogo con el gobierno no se ha llevado correctamente. Lady, ¿qué opinas frente a lo que dice Nicolás? Estoy de acuerdo. Siento que si hay aún bloqueos en varios municipios es porque el gobierno no nos escucha, no escucha a los jóvenes, porque las protestas las han llevado a cabo más que todos los jóvenes. Siento que necesita el gobierno con nosotros un poco más de diálogo. 2 minutos no son suficientes para expresar todo lo que un país necesita. Entonces estoy muy de acuerdo con esto. Obviamente genera muchos conflictos con varios sectores, por decirlo así, pero pues si el gobierno mejorara con nosotros como pueblo, todo sería mucho mejor. Lady, Nicolás, quiero invitarlos a que veamos una segunda parte de lo que fue este debate de concejalitos. Bueno, quería empezar diciendo que pues el paro inicialmente pues inicia por una vulneración de derechos que se quiere llegar con unas propuestas hechas. A través de que pasa el tiempo y se empiezan las marchas, empieza una vulneración o una violación de derechos mayor por parte de la fuerza pública, donde los marchantes, o sea, tienen una defensa o tienen una respuesta a esta violencia. Claro, está que la fuerza pública también ha tenido violación de derechos, pero hay que tomar en cuenta que la fuerza pública también pertenece al pueblo, no está separada, sino son un conjunto. Entonces, ellos deberían estar apoyando estas marchas, porque al fin y al cabo las marchas se hacen para un bien, como ahorita que las marchas siguen porque siguen matando muchísima gente. Entonces, lo que quieren es parar y
deberíamos apoyar esto de que todos nos concienticemos de que los derechos no se pueden vulnerar, no de que haya una parte y parte, sino que todos somos un pueblo y todos debemos apoyar esto. Es importante tener en cuenta de que como personas de que no somos tan grandes hay que leer un montón de artículos y no quedarnos sobre solo una parte, leer y leer y leer, porque es muy importante, como digo, tener en cuenta estos derechos, porque si estamos aquí es porque sabemos que debemos defenderlos. Entonces, por mi parte, como no dividir sobre fuerza pública, pueblo, sino somos solo una, que por parte de la fuerza pública, porque la fuerza pública pertenece al gobierno, que el gobierno lo manda, claro, no es como si la fuerza pública estuviera independiente, no, es parte del gobierno. Eh, Ellos también pertenecen, porque pues muchas personas tienen, no sé, un tío policía o algo así. Entonces, conocernos como pueblo y defender nuestros derechos como pueblo, no independientes. Adelante, concejala Lady Otalora. Bueno, esto es una pregunta para todos los concejales. ¿Creen que si estuviera al mando otro líder, por decirlo así, otro presidente, que si se eligiera otro presidente, la situación del país sería diferente? ¿O creen que eso ya no tiene nada que ver con el líder que hay? Muchísimas gracias por la intervención, concejala. Entonces, invitamos a la primera persona que levante la mano a su participación para responder esta pregunta. Concejala Zaira Cañón, por favor, responda. Pues con cualquier otro que hubiera ganado las elecciones estuviéramos mejor, pues un poco mejor, aunque no sería mucha la diferencia, pero ese es mi punto de vista. Muchas gracias por su intervención, concejala. Ya puede bajar la mano. Seguimos con la siguiente persona que me aparece aquí en la pantalla, que es la concejala Verónica Cubillos. Por favor, adelante. Bueno, considero, respecto a lo que dijo pues, Lady, que tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, porque de pronto esta reforma no se hubiera dado. De pronto este fue el boom para que se desatara. Pero de pronto no, porque al fin y al cabo Colombia tiene una historia de drogas, de diferentes cosas que se han traído hasta la actualidad y que en estos momentos se está explotando todo eso al tiempo. Entonces considero que en algún momento iba a llegar el momento y no importaba quién estaba en el poder. Muchísimas gracias por su intervención, concejala. Prosigue la concejala María Paula Muñoz. Adelante. Bueno, yo considero que, bueno, primero empezar con que el presidente no es el que dirige todo el país, es como un representante, hay muchísimas más personas detrás del presidente, por lo cual, si se cambiara el presidente, pero siguiera, digamos, el mismo equipo de trabajo, sería exactamente lo mismo. Tendría que cambiar muchas más cosas para que hubiera diferencia en nuestro mandato de gobiernos, porque podemos cambiar de presidente muchas veces, pero si sigue igual, hay que cambiar de raíz el problema. Entonces, toda la gente que dirige el país, que toman decisiones, esas personas, yo creo que hay que empezar a cambiarlas, no solo el presidente, porque hay un equipo muchísimo más grande que el presidente. Respecto a la pregunta, es como qué tan sensible es como persona y que sus decisiones no solo beneficien a él mismo, sino beneficien a todos los demás. Todos tenemos los mismos derechos y todos hemos nacido libres e iguales. No se debe tener ni discriminación, esclavitud o tortura. El derecho fundamental y principal es el derecho a la vida. Y los mismos derechos que tenemos en este país son los mismos que tenemos en cualquier parte del mundo. Bueno, mi nombre es María Paula Muñoz, soy del Colegio 6 de Sopó, pertenezco al Colectivo X, soy la representante del Colectivo X. Bueno, para empezar, pues, ¿qué son los derechos humanos? Como ya lo habían dicho, son aquellos principales, considerados universalmente como la dignidad humana y promotores de la justicia, igualdad, libertad y de la vida misma, son esos que la defienden. Bueno, ¿por qué empezó el paro? Voy a dar una pequeña introducción en eso. Fue el 15 de abril del 2021, fue presentado al Congreso de la República
el proyecto de reforma tributaria, o como lo denominó el gobierno, la Ley de Solidaridad Sostenible, y el 28 de abril del 2021 miles de personas marcharon en contra de esta reforma porque, tengo la cámara. Miles de personas marcharon contra la reforma tributaria porque esta ponía una desigualdad enorme en las clases, muy de la clase media. Bueno, en esta se vieron la violación de derechos humanos bastante notoria. Una violación de derechos económicos, sociales, culturales tiene lugar cuando un Estado incumple su obligación de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Los derechos humanos y los derechos fundamentales nos protegen. Los tenemos desde que nacimos y nadie nos los puede quitar. Y pues son una norma. Desde ese entonces empezaron a ocurrir una serie de eventos que acabaron estallando en las marchas del 21 de noviembre de 2019. Algunas de las causas que repercutieron en este hecho fueron las reformas tributarias que habían sido previamente planteadas por el gobierno y la falta de presupuesto para la educación, teniendo en cuenta que en estas propuestas los protagonistas fueron los estudiantes de diferentes universidades, en su mayoría públicas. En este caso se presentó una vulneración al derecho de la educación consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es bastante interesante ver cómo nuestros niños ya tan a corta edad empiezan a cuestionar incluso el actuar de nuestros dirigentes. Nicolás, ¿de qué manera debería obrar el gobierno ante este tipo de mecanismo de protesta social? Bueno, pues yo creo e insisto en que la mejor manera para dar solución a toda la situación que vivimos actualmente y a las injusticias es el diálogo, ya que un diálogo bien realizado permite llegar a acuerdos entre las partes y es la única manera que sin violencia nos permite organizarnos y dar prontas soluciones a las situaciones que nos aquejan. Así que creo que un diálogo correctamente organizado siempre será la mejor solución. Lady, hablabas de estadísticas, de la intervención de organismos extranjeros, intervención internacional, y le preguntabas a tus compañeros concejales si consideraban de pronto que el hecho de que tengamos el gobierno bajo la dirección del presidente Iván Duque tiene alguna incidencia dentro de la situación que está viviendo el país, si realmente es por él o si de pronto estuviera otro dirigente al mando ocurriría lo mismo. Fue una pregunta bastante interesante y quisiera saber, en primer lugar, ¿tú qué opinas frente a la misma pregunta que formulaste y por qué decidiste cómo hacerla o llevarla a este debate? Pues bueno, digamos respondiéndome a mi pregunta, creo que no solo podemos como recargar toda la responsabilidad en el presidente Iván Duque, porque nosotros como pueblo tenemos que saber tomar decisiones. He oído, digamos, que hacen las elecciones, votan, pues el ejemplo Iván Duque, y después estamos arrepintiéndonos de la decisión que tomamos. Ahí entra la parte de saber tomar decisiones, saber qué nos conviene como país y saber cuál es la mejor opción para nosotros. Nicolás, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con Lady en que no podemos recargar toda la responsabilidad solo en la figura del presidente, porque pese a que él da las órdenes ejecutivas, también tenemos que tener en cuenta la rama legislativa, que es el Congreso. Si queremos realmente ver un cambio en la situación del país, tenemos que ver un cambio en las políticas y en los dirigentes, no solo en el presidente. Así que en el Senado, el Congreso y la presidencia misma, todo el gabinete de gobierno tendría que cambiar y reformularse las leyes o reorganizarse las ideas y principios que se tienen acerca del actuar de la fuerza y la reacción que se tiene hacia los problemas en el país.
Nicolás y Lady están a punto de salir del colegio, de graduarse, de cumplir la mayoría de edad. Muy pronto van a tener el poder de ejercer su derecho al voto. Nicolás, ¿qué crees que debe cambiar en nuestro país? ¿Cómo visualizas tu futuro? ¿Es desalentador o es alentador pensar en él? Bueno, pues yo sinceramente quiero ser optimista. Tengo esperanzas en que en las próximas elecciones Colombia se informará más y que tomará decisiones más sabias basándonos en los hechos, en la historia y en el contexto que actualmente vivimos. Personalmente creo que a lo largo de la historia del país hemos tomado como pueblo muchas malas decisiones, pero que aún no es tarde para rectificarlas y para enmendar nuestros errores. Creo que podemos ir a mejor, pero eso requiere esfuerzo. Lady, ¿dónde debe hacerse el cambio para pensar en un buen futuro? Creo que inicialmente, como le decía mi compañero Nicolás, es el cambio en nuestros dirigentes, en el gobierno, en el Senado, en el Congreso. Y siento que el cambio debe ser por un gobierno joven, un gobierno que tenga las ideas claras, porque es triste pensar que ahorita los jóvenes piensan en tener una carrera universitaria y salir del país porque simplemente no hay las oportunidades suficientes para seguir nuestro estudio. Entonces siento que el cambio debe ser por un gobierno juvenil que sepa tomar unas buenas decisiones. Lady, Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nicolás, muchas gracias. Sí, igualmente, lo digo otra vez, muchísimas gracias por la invitación a este tipo de espacios que realmente considero que son muy importantes para darle voz a nosotros, los estudiantes, nosotros los jóvenes, que normalmente somos aquellos que tenemos menor representación en el ámbito político. Siento que esto es muy importante y de nuevo muchas gracias al Consejo por la invitación. Igualmente quiero dar como conclusión y hacer una invitación a todos en casa para que se informen, investiguen y vayan más a fondo acerca de los temas que nos aquejan actualmente, porque la única manera de solucionar los problemas y las situaciones que nos molestan es enfrentándolas, y la mejor manera de hacerlo es a través de la educación, informándonos y actuando a través de los mecanismos que tenemos disponibles. Lady, muchas gracias por haber venido también en representación de tu institución. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial y invitar también a todos los chicos que nos están viendo en este momento a que tomen buenas decisiones, a que aprovechen la etapa del colegio, se empiecen por ahí a crear un buen gobierno escolar y siempre dejar una huella muy bonita en cada lugar donde estén. Y en definitiva, para todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, recordarles que la vulneración de los derechos humanos se evita desde el hogar, fomentando valores como el respeto, la tolerancia, el amor. Muchas veces nosotros como adultos no pensamos que nuestros hijos, nuestros sobrinos siguen nuestro ejemplo, desde lo que ven hasta desde lo que escuchan, no solo en las calles, en los colegios, sino también a través de los medios de comunicación. Muy importante tener cuidado con el tema de las redes sociales hoy día. Y bueno, así termina Sopó en Contexto. Les agradecemos mucho a las instituciones educativas, a los padres de familia, coordinadores, rectores, todas las personas que hicieron parte de nuestra sesión de concejalitos y que permitieron la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así terminamos y muchísimas gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima. Esto es Sopó en Contexto.